Muchachos, Buenas me noches, profe. cuesta con ustedes la demora, pero hoy fue un día bastante complicado. La luz se fue 2 veces y ya esta tarde ya no volvió más. Entonces hasta que se reportó ya hasta ahora ya no arreglar ese daño, pero bueno, afortunadamente ya tengo cómo conectarme, cómo hablar con ustedes. ¿Qué más? ¿Cómo me les ha ido? ¿Quién falta por conectarse? ¿Nilsson? Si no me equivoco. Sí, profe. Sí, profe, pero él entra y se desconecta, entra y se desconecta. Pues ahí sí, como dicen, caritas tristes porque lo que va es el quiz. Entonces, yo les dije que hoy iba a hacer un quiz teórico de lo que vimos ayer. Entonces, en una hoja de Word o si quieren hacer una tablita de Excel, como lo quieran hacer, van a responder el quiz. El quiz consta de unas 25 preguntas, no mentiras, tampoco. Si el profesor es bien exagerado. Consta de una, dos, tres, cuatro, cinco preguntitas. Son cinco preguntitas A, B, C o D. Ciérrenme los micrófonos, por favor. No, profe, que estoy abriendo el Excel y en este computador se demoró un poquito. Entonces, les decía que entonces vamos a responder el quiz. Antes les decía, en un Word o en un Excel, hacen una tablita o en el Word responden 1A, 2A, 3A, 4A, lo que quieran, la respuesta que sea correcta. Por cada pregunta, les voy a dar apenas 2 minutos, bueno, 3 minutos para que lean, analicen y contesten la pregunta. Al finalizar el quiz, O sea, profe, perdón, interrumpo. O sea que usted nos pone las preguntas acá en la pantalla y nosotros respondemos y luego enviamos eso. no, pero al final de cuando responden las 5 preguntas, ya ahorita en el aula virtual les voy a habilitar en la semana 11, creo que fue que subí. ¿Dónde encontraste las diapositivas, Liz? Que no recuerdo en qué semana monté eso. Semana 11. Ah, bueno, en la semana 11 les voy a habilitar la tarea. ¿Para qué? Para que puedan subir el quiz, el archivo con el quiz. ¿Listo? Eso no demorará más de 5 minutos en subirlo. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. ¿Preparados? ¿Ya tienen todo listo? ¿Preparado? Espere, profe, espere que me está abriendo el Excel. Un Excel o en un Word. Por mí no hay problema en que lo suban. Con tal es que respondan el ejercicio. Listo, vaya cuadrando, entonces me avisan para colocar el quiz. ¿Cuántas preguntas son, profe? No te escuché bien, señora. ¿Cuántas? Son 5 preguntas. 5 preguntas y van a durar apenas. Yo quería que 3 minuticos por cada pregunta. Voy a cuadrar mi cronómetro. La cantante sorprendió al mundo por redes sociales con su nueva pintura. Bajó 45 kilos. ¿Quién es el que tiene por ahí las noticias puestas? Profe, ¿cómo es? ¿Cuántas preguntas y cuántos minutos? 5-3. ¿Preparados? En 2 minutos arrancamos. Bueno, profe.
Listo, profe. De mi parte ya. Listo. Dije que en 2 minutos, a las y 30, comparto pantalla. Bueno, entonces se fue la primera pregunta. Ay, no puede compartir pantalla ahora. Listo. Primera pregunta. Y corre el tiempo. Y como que 3 minutos. Profe, una pregunta. No, no hay preguntas. Ay, profe, no, es que No para hay las preguntas. respuestas. No hay preguntas. No, profe, ¿cómo así? Es que yo le voy No a hay preguntar cómo preguntas. respondo. Ah, ¿cuál es de ¿Puede estos ser tres? respuesta múltiple? No hay preguntas. Responda con el nombre. Ya saben, esa es la pregunta uno. Responda con el nombre. Uno cuantitativos, uno cualitativos, uno recepción, uno ninguno de los Ah, anteriores. ok, listo, gracias. Mucho tiempo. 3 minutos es mucho tiempo. Lo voy a bajar a 2. No, calme, profe. No, estoy acelerado. Le están cascando muy duro a esa mesa. Segunda pregunta. Profe, una pregunta, no entiendo la pregunta, lo siguiente es que, Segunda pregunta. profe, pero la primera pregunta no estaba entendible, lo siguiente es que son tipos de pronósticos. Los siguientes son tipos de pronósticos. Vea muy bien. Pues por eso, pero hay pronósticos cuantitativos y cualitativos, pero ¿a qué se refiere con los siguientes, con tipos de Ojo a la pronósticos? respuesta. No le puedo responder. Ojo a lo que está interpretando con las respuestas. Profe, usted se saltó una pregunta. No, esta es la primera, esa es la segunda pregunta. Usted ha mostrado otra. No, esta es la primera, esta es la segunda. Bueno, Y el tiempo corre.
Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta y última pregunta.
Listo, chicos. Tiempo del quiz acabado. Ya está el aula virtual habilitada para que suban el quiz. Dice quiz teórico de pronósticos. Tienen 2 minutos para subirlo porque se les cierra la plataforma. Son las y 41, a las y 45 se les cierra la plataforma, si no me equivoco, o algo así. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, gané. Falta alguien por subirlo. Yo ya lo subí, profe. Yo también, profe. Vamos a ver cuál es el desjuiciado. Luis Eduardo es el desjuiciado. ¿O es que no está conectado Luis Eduardo? ¡Ah! Sí, sí está conectado. Lucho, se le va a vencer el plazo.
Bueno, creo que se confió y no lo subió. Por la hora. ¿Me están escuchando todos, muchachos? Sí, profe. Bueno, chicos. Luis no se comunica, me imagino que tuvo problemas de audio y no lo subió el quiz. Entonces, voy a continuar con la clase de hoy. Necesito que por favor todos tengan su Excel listo y abierto para poder hacer las tablas y entiendan de dónde salen los valores que vamos a determinar en este momento para trabajar promedios móviles simples. Profe, ¿no da respuestas del quiz? Al final, al finalizar la clase, porque es que no lo han subido todos. Ah, bueno, listo. Porque es que falta Luis por subirlo y como estar hasta las 50 no le voy a cambiar la hora. Bueno, entonces les decía que todos tienen que tener su Excel abierto. ¿Ya tienen su Excel listo? Sí, profe. Sí, profe. Espere porque el mío no quiere abrir. Ya respondió Luis. Eso es lo que estoy verificando. Bueno, entonces les comparto el ejercicio del día de hoy. Bueno, no es el ejercicio del día de hoy, es la teoría que vimos ayer, pero para que recordemos cómo trabajar esos ejercicios. Y ahora no está el PowerPoint. Ya lo están viendo, ¿no? Bueno, entonces el promedio Sí, simple para pronosticar las demandas. Entonces, recordemos que decíamos que hablábamos ayer del promedio móvil simple, pronóstico y periodos. Entonces, le llamamos media móvil o promedio móvil simple cuando definimos el número de periodos para su cálculo. Un ejemplo de promedio es cuando vamos a calcular la demanda de diciembre con una móvil de 5 meses. Es decir, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Es decir, que tenemos que tomar esos meses para calcular el mes siguiente. Entonces, así sucesivamente lo vamos trabajando. El concepto de media aritmética o promedio también contempla la decisión de qué tan largo será el periodo que usaremos para calcular el promedio, ya que para nuestro pronóstico será más suavizado. Se llama lo que conocemos nosotros como suavización exponencial. Y en ese sentido, un periodo más largo en el promedio simple nos da un resultado más uniforme, pero con tendencia retrasada. Con un periodo más corto, tenemos una oscilación, pero estamos cercanos a la tendencia. Entonces, la fórmula que vimos anoche, fórmula del promedio simple, sumatoria de la demanda en los n periodos previos sobre n, donde n es el número de periodos que incluimos para calcular nuestro periodo.
En la fórmula de promedio simple, cada pronóstico debe ser hecho siempre con el mismo n, a menos que el ejercicio sea o sea necesario darle al problema mayor suavización o mayor oscilación. Esto funciona en la tendencia de la demanda de un producto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Eso ya lo hemos visto anoche, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular el promedio simple? Pues vamos a ponerlo en un ejemplo. Dice así el ejemplo. Inge es una compañía productora de alimentos para gato y requiere calcular el pronóstico de la demanda con el método de media o promedio móvil simple, considerando un periodo de 3 meses. La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses, iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos. Entonces aquí yo les voy a mostrar la tabla cómo queda y yo quiero que ustedes analicen de dónde salieron los valores ya pronosticados. ¿Van a copiar el ejemplo? Sí. Sí, profe, un momentito, por favor. Ok, perfecto. Me avisa cuando ya lo tengan copiado, muchachos. Uy, qué pereza. ¿Perdón? ¿Quién está escribiendo? Profe, yo listo. O sea, se puedo cambiar. Sí, profe, que ya puedo continuar. Bueno, entonces les decía que en la tabla yo les voy a mostrar el ejercicio ya resuelto, donde considero un periodo de 3 meses. Entonces, tenemos el periodo,
tenemos la demanda y ya tenemos el pronóstico. ¿Quién me dice de dónde salió el pronóstico de abril? Por ejemplo, Michael, Señor profesor. ya sacó 0 por no estar pendiente. Profe, que me... profe, se está vengando, ¿cierto? Que responda otra persona entonces. Pongamos entonces a Natalia. Profe, el de cómo se sacó el pronóstico de abril. Sí. Con la demanda ¿Pero cómo? de los anteriores. Sí, pero dime cómo. Sumatoria. No es la causa del método de pronóstico. Espérate, Liz, que le está respondiendo Laura. Profe, con la sumatoria de la demanda Sí, dividido entre esos meses. pero ¿cuál demanda, cuáles meses? Es que está haciendo la operación, profe. Espere un segundo. Ojo Sí, la teoría. se coge, Ojo mira, profe, se Sí, coge la demanda de los 3 primeros meses del año, o sea, enero, febrero y marzo, que son los correcto. datos del pronóstico que yo no tengo, y se hace una sumatoria, se suman los 3 y se divide entre el número de datos, o sea, 3. Ojo, está bien, ¿No? o sea, está bien el cálculo, pero ojo la explicación, mire la fórmula, me voy a volver un momentico a la fórmula. Es la Dice, sumatoria sobre n. sumatoria de la demanda en los n periodos previos. Ok. Entonces, recuerden que el ejercicio le dice, considere un periodo de 3 meses, es decir, que de enero a junio, que estoy tomando yo, o sea, pasando de mes y medio, perdón, de año y medio, tomo los 3 periodos anteriores, porque me dice, tome 3 periodos. Por eso enero, febrero y marzo no tienen valores. Y yo sumo 130 más 145 más 139 me da 414. Lo divido entre 3 y eso me da 138. Y efectivamente, eso me dio. Y eso lo puedo hacer en una hoja de Excel. Fácil de hacer porque la hoja de Excel es dinámica y yo lo puedo hacer. Bueno, por ejemplo, de mayo, ¿qué meses tendría que tomar entonces? Tomaría febrero, marzo y abril para calcular la de mayo. ¿Estamos? Sí, señor. Me preocupa que se me queden callados. ¿Listo, chicos? Y eso es fácil hacerlo. Eso es fácil hacerlo en una hoja de Excel. Ya lo copiaron, ya lo llevaron a la hoja de Excel. No, profe. No te escuché, Liz. Me avisen cuando lo tengan copiado para ponerles el ejercicio que ustedes me tienen que mostrar en el Excel, cada uno.
Profe, yo ya terminé. Me imagino que los demás también. Sí, profe, yo también. Sí, profe, Nilson y Luis dicen que sí. Perfecto. Entonces, ahora van a hacer la segunda parte del ejercicio, que es la siguiente. Aprovechando el ejemplo anterior, ¿cómo calcularía el pronóstico de la demanda con promedio móvil simple con 8 meses de periodo? O sea, es el mismo, pero cambiarle el periodo. Correcto. Háganlo en el Excel y me lo muestran, por favor. Dejo de compartir pantalla. Quiero ver el Excel. Les voy a dar 5 minuticos. Listo, profe. Perdón, discúlpeme, don señor Giuseppe, está como muy veloz. Donde se equivoque, ay, ay, ay. Revise antes de que me diga sí, señor. Bueno, eso voy a hacer. Aló, ¿qué hace, madre? Ah, bueno, ya la vieron arreglar. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe.
¿Listo? ¿Todos la subieron? ¿Todos la hicieron? ¿Cómo así que la subimos? ¿Toca subirla? No, perdón, digo, la hicieron, discúlpeme. Un lapso de comunicación. Sí, profe, ya. Bueno, entonces, escojamos al azar. Ay, pues madre, que se fue uno del grupo. ¿Quién sería que hace falta? Escojamos a ese señor. Michael. Si no aparece en 5, 4, 3, 2, 1, ya sacó 0. Michael. A Michael no estaba conectado. Bueno, se desconectó Michael. Entonces, pues ya no obtuvo la nota apreciativa si se había equivocado. Entonces, pongamos a otro, al que dijo que acabó de primeras. Giuseppe, por favor, ¿nos compartes tu Excel? Claro, profe. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Me haces un favor? ¿Te paras en la celda de septiembre? Bien. ¿A todos les dio así? Sí. Sí, Y profe. sí, señor. Muy bien. Fácil de manejar ese ejercicio. ¿Cierto? Sí, profe, hasta el momento fácil. Hasta el momento fácil, dice. Bueno, les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, ahí ven el ejercicio ya totalmente terminado. Entonces nos da 140, 143, 141 hasta junio, teniendo los 8 meses. Bueno, chicos, continúo. Ahora, ¿cómo se va a calcular un promedio ponderado? Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta en el promedio ponderado? No hay una regla general que nos diga cómo ponderar o cómo es la ponderación que vamos a elegir. La experiencia y el análisis de la demanda suelen ser decisorios para determinar la importancia de la ponderación. Sin embargo, suele considerar que el cálculo de pronósticos es más importante que la demanda reciente. ¿Quién escribió por ahí que es que no tengo? Profe, Profe, a Michael se le cayó el internet, profe. Ay, ay, ay. Dígale que juicioso, que ya vamos avanzando en clase, que se conecte bien pueda, por favor. Entonces decíamos que el cálculo de los pronósticos es más importante que la demanda reciente, pues ante la ausencia de datos el indicador más fiel que tenemos para el próximo periodo. Y para esto depende del tiempo donde encontremos. Entonces, un ejemplo de promedio ponderado es una empresa que vende piscinas de plástico y que sabe que un verano la demanda aumenta y por ende es un periodo en el que se debe asignar un mayor peso ponderado en el pronóstico. Claro, hasta ahí, que eso fue lo que vimos nosotros anoche. ¿Sí se acuerdan? sí, profe. Sí, señor. Bueno. La fórmula de promedio móvil ponderado, ¿se acuerdan cómo era? Entonces dice que suele reaccionar más rápido ante los cambios de la demanda con relación al promedio simple. Sin embargo, la verdadera utilidad del método dependerá de la experticia del administrador de operaciones al pronosticar la demanda, es decir, los futuros ingenieros de producción
que los tengo al otro lado del computador. Entonces, el promedio móvil ponderado es la sumatoria de la ponderación del periodo N por la demanda del periodo N sobre la sumatoria de las ponderaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Perdón, en nuestra fórmula de promedio la suma de ponderaciones debe ser igual a 1. Con esto en mente, veamos nuestro ejemplo. Entonces dice así, ¿cómo calcular el promedio móvil ponderado? Entonces volvemos al ejemplo de la empresa que tenemos. Inge es una compañía productora de alimentos para perro y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de la media móvil ponderada. Para la empresa la demanda pasada reciente es de para la empresa la demanda pasada reciente es la más importante y le asignan un peso del 50%. La demanda intermedia tiene un peso del 30% y la más lejana del 20%. Copien el ejercicio. Ahí, ya las 9:20. Copiado el ejercicio, chicos. Sí, profe, ya. Sí, yo también. Sí, profe. Bueno. Entonces, aquí tenemos el periodo, la demanda y el pronóstico. Analícenlo y me cuentan.
Entonces recuerden la teoría. Me voy a volver un momentico. Lo que dice aquí, la empresa, la demanda pasada reciente es la más importante y le asignan un peso del 50, a la intermedia del 30 y a la lejana del 20. ¿Quién me dice cómo sacaron esos porcentajes? Profe, Bueno, pues, ¿cómo sacaron los porcentajes? Pero ¿cómo sacaron el valor del periodo 4? pues realizar la sumatoria multiplicando 139 por el 50%, 145 por, ¿cuál era la otra variable? Por el 30% y 130 por el 20%. Y luego lo Y eso dividimos hace, entre el y peso, eso hace 39. pues lo estaba haciendo. Ah, bueno, háganlo. Todos, no solo Giuseppe, todos lo hagan. Y me cuenta, háganlo en el Excel, ¿no? Recuerden que es que lo pueden hacer directamente en el Excel. Y profe, sí da 139. Ok, perfecto. Ahora sí ya todos entendieron cómo trabaja. Si yo me vuelvo a la fórmula, miren que es ponderación del n periodo por la demanda del n periodo sobre el número de ponderaciones. Entonces es muy sencillo trabajar en el Excel. Entonces, ojo, en este ejemplo de promedio ponderado para calcular el pronóstico de la demanda del periodo 4 multiplicamos el periodo 3, el más reciente, por el 50, el periodo 2, el preintermedio por el 30 y el 1 por el 20 y el resultado del producto nos da 139. Para pronosticar el siguiente periodo multiplicamos la demanda real, la que obtuvimos, no la pronosticada, del periodo 4 por 50, la del periodo 3 por 30 y la demanda 2 por el 20%. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, Señor, qué pena que es que no sé, está molestando bastante la red y se me cayó una negación de servicio. bueno, Michael, pues lo importante es que te volviste a unir. Sí, profe, qué pena contigo, con todos.
Bueno, ¿ya copiaron? Sí. Ah, bueno. No, voy a dejar el, por tiempo, voy a dejar de compartir un momentico la pantalla, chicos. Yo creería que por tiempos ya no alcanzamos a hacer más, a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ¿será que? Ah, pero dijimos que comenzábamos el... Valentina, Señor profe, aquí estoy. ¿tú ya miraste algo de tu exposición? Más o menos, profe, ¿por qué? Porque yo creería que entonces arrancaríamos contigo el miércoles y yo terminaría el martes. Ok, Sí, yo creo que contigo arrancamos el miércoles. ¿Listo? Yo termino, con eso yo termino el martes con lo de suavización y demás y continúan ustedes. ¿Sí? ok, profe. Bueno. Entonces vamos a darle respuesta al parcial, perdón, al quiz, para ya podernos ir. Entonces, ahora no encuentro las preguntas. Ah, bueno, la primera pregunta decía, los siguientes son tipos de pronósticos, cuantitativos, cualitativos, recepción, ninguno de los anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cualitativos y cuantitativos. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? Sí, muy Sí. seguro. Sí. Pero no responden sino unos y los otros no. Porque tienen sueñito, profe. Ojo, decía, los siguientes son tipos de pronósticos. Cuantitativos, cualitativos, recepción, ninguno de los anteriores. La respuesta correcta era cuantitativos. Pero, ¿por qué? Porque recuerden que los cuantitativos son los que cualifican como los que estamos viendo. Y los cualitativos fue los que les dije que se trabajaba con métodos diferentes. Entonces valía las dos respuestas como tal. Segunda pregunta. Ay, ay, me ve la cabeza. En aquellos casos que no se requiere de una abierta manipulación de datos y solo se utiliza el juicio o la intuición de quien pronostica. Pronósticos cualitativos de demanda de largo plazo y corto plazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cualitativos? ¿La A? ¿Me De estás acuerdo. Sí, preguntando? profe. Bueno, Cualitativos, de acuerdo. Sí, profe, cualitativos, él está respondiendo. es que me lo dice con esa, como con esa incertidumbre de que sí o no. ¿Todos estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cualitativos. Tercera pregunta. Se nos va a acabar la clase. Son proyecciones de la demanda para los productos o servicios de una compañía. Estos pronósticos, también llamados pronósticos de ventas, conducen a la producción de una compañía, la capacidad y sistemas de programación y sirven como insumos a la planeación financiera de mercado y de personal. Cuantitativos, mediano plazo, cualitativos o de demanda. ¿Cuál era la respuesta correcta? Pronósticos de demanda. De demanda. Sí. Oiga, pero no responden sino 2 o 3. Nilsson y Parti. De demanda, profe. Ni Nilsson participa, ni Michael tampoco. De demanda, profe. Ok, de demanda. Muy bien dicho. Muy bien Profe, dicho. demanda le estoy diciendo. Cuarta pregunta. La D, profe. Sí, señor. Tiene que ver con las tasas de escuchan? progreso tecnológico que pueden dar por resultado el nacimiento de productos novedosos que requieren nuevas plantas y equipo. Pronósticos tecnológicos de demanda cualitativos o a corto plazo. Creo que la pregunta era más que clara. Tecnológico. Claro, muy bien. Y la última pregunta. Maneja una variedad de modelos matemáticos que utilizan datos históricos y o variables causales para pronosticar la demanda. Cuantitativos, cualitativos, micro o macro. Cuantitativos. La A. Cuantitativo. Cuantitativos. Correcto, cuantitativos. Muy bien. Es que la mayoría creo que sacaron 5, si no me equivoco. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso espero. Bueno, muchachos. Entonces, no siendo más por el día de hoy, ya resolvió su quiz. Ya después lo calificaré, lo calificaré en la plataforma. Y entonces, nada, muchachos, nos vemos la próxima clase. Listo, profe. Chao, que Buenas descansen, noches. feliz noche. Vale. Valentina, Giuseppe, Chao, profe. Hasta luego. no se me desconecten. Chao. Giuseppe, Liz, Buenas noches. Saludos. Laura, no se me desconecten. Amiga Liz, que te quedes. Giuseppe igual. Bueno. Listo, Bueno, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Chao, Michael, chao, Luis. Chicos, no los quiero demorar mucho. Bueno, Giuseppe ya tiene su tema de exposición, Valentina también. Bueno, pero no